Muy bien. Estamos en el Sermón del Monte. Esta semana va a notar que no tengo notas y la razón es que está bien interesante. La lección 10, 11 y 12 no está traducida al español. No me di cuenta hasta apenas el viernes, porque esta semana estuve bien ocupado, entonces no me di cuenta hasta el viernes. Los que quieran la versión en inglés se las puedo mandar, pero la idea es traducirla, no sé cuánto nos va a tomar, porque son 25 páginas, solo de la clase de hoy. Entonces, para los que quieran, denle su email, bueno, no su email, pero denle su número de teléfono a Mari, para agregarlos al grupo, y ahí es donde estoy mandando todo el material que hemos estado viendo. Entonces, habiendo dicho eso, estamos en el Sermón del Monte. Jesús está enseñando una serie de lecciones prácticas para una vida diaria. Y el Sermón del Monte básicamente se puede resumir en cómo vivir. Lo que Jesús hace es que en vez de enfocarse en las cosas periféricas, en el ejemplo de la manzana, Él se va al centro, a lo más importante, a lo más práctico, a lo que vale la pena. Entonces, básicamente de aquí es donde sale el Sermón del Monte. Ahora, Jesús, en ese tiempo, cada vez que hace una enseñanza, Él se basaba en el Antiguo Testamento. Como sabemos, el Antiguo Testamento era la única Biblia que ellos tenían en ese entonces. No tenían el Nuevo Testamento. En esta ocasión, cuando estamos en Mateo, todavía ni se empezaba a escribir. Entonces, para las personas de ese tiempo, Jesús usaba el Antiguo Testamento como su Biblia. En ese se basaba, incluso cuando enseña, la usa bastante. El Sermón del Monte está basado en todo lo que él conocía de las Escrituras. Por otra parte, los seguidores de Jesús, después de Jesús, cuando él asciende al cielo, empiezan a escribir el Nuevo Testamento inspirado por el Espíritu Santo, y incluso los discípulos de los discípulos empiezan a usar el Nuevo Testamento. Vemos que Pedro cita, bueno, es una mención de Pablo, de las escrituras de Pablo, y les considera como escritura. Entonces vemos que en ese entonces ya lo que escribían los apóstoles era autoritario. Recordemos, las calificaciones que deberían de tener, los requisitos que debería tener alguien para escribir, era que fueran apóstoles, discípulos de Jesús, que hayan visto a Jesús, que hayan estado con Jesús, que sean directos. Es decir, bueno, ¿qué pasa con Lucas? Lucas no estuvo con Jesús. O con Marcos no conocía a Jesús. Pero Lucas estuvo directamente bajo el liderazgo de Pablo. Entonces eso le da autoridad, aparte que fue inspirado por el Espíritu Santo. En el caso de Marcos estuvo bajo la tutela de Pedro. Y después, si usted nota en las cartas paulinas, Pablo dice, ahí acepten a Marcos, que es un buen siervo. Entonces eso le da autoridad a ellos, y por eso tenemos el Nuevo Testamento. Hay otra serie de cosas, otros libros, en este caso voy a usar otro, que no es canónico o que no es inspirado. Simón, ¿qué quieres decir con eso? Qué bueno que me preguntó. Bueno, ¿qué entiende por canónico? No lo pasó el grupo de cánones para que aceptarlo, para que estuviera en la Biblia. Ok. Y las razones para que esté en la Biblia son las que dije, que deberían de ser citadas en la iglesia primitiva, deberían haber sido escritas por los apóstoles o personas que estuvieron bajo la autoridad de los apóstoles, y que obviamente sean consistentes. Entonces, cuando un libro es canónico, que son todos los que tenemos en la Biblia, que es un canon cerrado, eso quiere decir que ya no hay más revelación que se tenga que escribir como para ser autoritaria, sino que Dios, todo lo que dijo, ya lo tenemos al alcance. En Hebreos dice, en otro tiempo Dios habló por medio de profetas, habló por medio de todo esto, pero hoy ha hablado por medio de su Hijo. Entonces en la cruz dice, hecho está. Entonces el trabajo está terminado en todas las áreas. Él ya hizo todo lo que tenía que hacer. Los discípulos escribieron todo lo que Dios tenía que decir, y este es el canon terminado, la Biblia que usted tiene en sus manos. A comparación de los mormones, aquí le doy una nota apologética, ellos tienen un canon abierto. Ellos todavía tienen apóstoles y tienen profetas. ¿Qué quiere decir eso? Que el que es presidente todavía recibe revelaciones de Dios, como Joseph Smith, el fundador. Por lo tanto, cualquier cosa que él diga puede ser considerada como autoridad. Tienen la perla de gran precio, que es autoridad.
Tienen las doctrinas y convenios y aparte tienen el libro de Abraham y creo que está en la perla de gran precio ese. Entonces tienen otras cosas extra más aparte de lo que dio de rebelde al apóstol. Nosotros ya no tenemos eso, no es necesario apóstoles, no es necesario profetas, ya todo lo que Dios dijo ya está. Entonces todo eso quiere decir que es en el canon. El libro que voy a estar usando hoy para hacer algunas referencias es el Didache. ¿Cuántos han oído esa palabra del Didache? Uno, que no sea él, que ya se la sabe. Es el Didache. El Didache básicamente es una serie de enseñanzas. Didache viene de la palabra didache en griego, que básicamente nos llega a la palabra doctrina, nos llega a las palabras enseñanzas. De hecho, aquí le voy a enseñar uno que yo tengo. Este es el Didache, es el texto, traducción, análisis y comentario por Aaron Milavec. Es bien pequeño, en una ojeada puede leer todos los capítulos del Didache. Este libro está un poquito grueso porque lo demás es comentario, pero déjame leer lo que dice al principio. Y dice, el entrenamiento de los 12 apóstoles, dice el entrenamiento de nuestro Señor por medio de los apóstoles a los gentiles o a las naciones. Entonces la primera palabra, didache, básicamente es la primera palabra que dice aquí, enseñanzas o entrenamientos de los 12 apóstoles. Simón, ¿por qué estás mencionando todo eso? Porque la iglesia, la iglesia primitiva, después de que Jesús enseña el Sermón del Monte, empieza a practicar estas cosas que Jesús había enseñado de una manera práctica. Acuérdense, en ese tiempo la mayoría de las personas era analfabeta. Las personas muchos no sabían ni escribir, muchos no sabían ni leer. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de pasar una información importante? Hablando, pero ¿qué otra manera? Pero ¿qué les parece? Déjenme buscar un ejemplo. Por ejemplo, si yo les dijera... Aquí le va una. Bueno es Dios porque es el creador de toda la tierra. ¿Y usted va a decir? O porque grande es su misericordia, o algo así. Entonces es una serie de repeticiones, es una serie de cosas. En los niños, ¿cómo le enseñas a un niño de 3, 4 años o de 2 años que no sabe leer, no sabe escribir? ¿Cómo le enseñas algo? Por ejemplo, si yo le digo a mi hija, y ella va a decir, Dora, porque está familiarizada con eso desde que estaba pequeñita. De hecho, en la mañana veníamos cantando Dora. Entonces, son enseñanzas que ella no sabía escribir ni leer y ya sabía el contenido. Entonces, básicamente, esto es una tradición oral que alguien por fin la pudo escribir. Se calcula que este fue escrito alrededor del 60-85 después de Cristo. Esto quiere decir que se escribió de 30 a 55 años después de la resurrección de Jesús. Parece mucho tiempo, pero si vemos los escritos de, por ejemplo, de Alejandro el Grande, pasan 300 años después que nos llega una copia de ellos. Entonces, alguien lo escribió y aquí le voy a dar un ejemplo. De hecho, déjame ver si lo tengo acá para que lo vea. Y aquí está el Didache. Y dice la enseñanza de los 2 caminos. Ahora, aquí les va esta. Enseñanza del Señor transmitida a las naciones por los 12 apóstoles. Existen 2 caminos entre los cuales hay gran diferencia, el que conduce a la vida y el que lleva a la muerte. ¿A qué le recuerda eso? ¿Alguien? ¿Qué le parece esto? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, va a dar mucho fruto, su hoja no se va a caer y todo prosperará. No, así son los malos. Perdón, los malos no son así, sino que estos son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá.
¿No les suena que hay dos caminos? Sí, ¿verdad? Y hay más enseñanzas en la Biblia que confirman esto. Existen dos caminos. Uno que lleva a la vida y uno que lleva a la muerte. Jesús dice, entrad por la puerta estrecha. Pero también hay una puerta ancha, hay un camino bueno y un camino malo. ¿Para qué le parece el siguiente? El capítulo 2, déjame ver si lo puedo hacer más grande. Existen dos caminos entre los cuales hay gran diferencia, el que conduce a la vida y el que lleva a la muerte. He aquí el camino de la vida, en primer lugar. Amarás a tu Dios o a Dios que te ha creado. ¿A qué le suena eso? Deuteronomio 6:5, ¿no? Y en el Nuevo Testamento, enseñanzas de Jesús. ¿De dónde lo sacó Jesús esa enseñanza? De su Biblia, ¿verdad? Del Antiguo Testamento, lo que veníamos diciendo al principio. Luego dice, y en segundo lugar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que no harás a otro lo que no quieres que te hagan. Aquí hay dos cosas. Está el mandamiento que dice Jesús, que es más importante. Entonces aquí tenemos dos mandamientos, amar a Dios y al prójimo, porque la ley depende de todo eso. ¿Bíblico? Correcto. Luego, ¿qué dice? No harás a otro lo que no quieras que te hagan a ti. Jesús dice, haz a otros lo que quieres que te hagan a ti. Y eso se conoce como ¿qué? La regla de oro. Entonces, aunque este libro no es inspirado en el sentido como lo es el Nuevo Testamento, está basado en las enseñanzas que Jesús hizo. ¿Quiere ver otro? Aquí le va. He aquí la doctrina contenida en estas palabras. Bendice a los que te maldicen, ruega por tus enemigos, ayuna por los que te persiguen. Si amas a los que te aman, ¿qué gratitud tienes? Lo mismo hacen los paganos. Al contrario, ama a los que te odian y no tendréis ya enemigos. ¿Qué le suena eso? Sermón del Monte. Absteneos o absténganse de los deseos carnales y mundanos. Pablo enfatiza eso mucho, debemos morir a la carne y todo eso. Si alguien te bofetea en la mejilla, ponle la otra. Y entonces serás ¿qué? Perfecto. ¿Qué dijo Dios? Sed perfecto, como vuestro Padre que es perfecto. La perfección en ese contexto se refiere al amor a las personas. Así como Dios nos amó, es perfecto, nosotros debemos de tener ese amor hacia las personas. Si alguien te pidiera que le acompañes una milla, ve dos. Si alguien quiere tomar tu capa, déjale también la túnica. Si alguno se apropia de algo que te pertenece, no se lo vuelvas a pedir, porque no puedes hacerlo. Entonces aquí tenemos varias cosas. Aquí te enseña sobre el camino de la vida, el camino de la muerte. Te dice cuál camino conduce a la muerte y los vamos a ir viendo. También te dice cómo debes de bautizarte. Si debe ser con agua corriendo, si debe ser con agua quieta, si debe ser con agua fría, si debe ser con agua caliente, si te tiran chorritos en la cara, si no tienes agua, ¿qué puedes usar? Todas esas cosas están ahí detalladas. Te dice cómo debes usar la cena del Señor, quién debe participar, cuándo lo debes hacer, cuándo no lo debes hacer. Y lo que me encanta es que al final termina con se lo voy a enseñar, se lo voy a presumir nomás porque me gusta. Este está... Al final termina con estas palabras bien interesantes. Si quisiera permanecer entre vosotros... No es, más para allá. Pensé que había acabado. Aquí está. Dice, entonces aparecerán las señales de la verdad. Primeramente será desplegada la señal en el cielo, después de la trompeta, y en el tercer lugar, la resurrección de los muertos, según se ha dicho. Esto me fascina. El Señor vendrá con todos sus santos. Entonces el mundo verá al Señor viniendo en las nubes del cielo. ¡Wow! La esperanza del cristiano. ¿Qué dice Jesús? Más bien, ¿qué le dijo el ángel a los discípulos cuando Jesús ascendió? ¿Qué están haciendo? Llégale, váyanse allá a hacer lo que Jesús les dijo. Porque así como lo vieron irse, así lo verán. ¿Qué dice la Biblia? Todo ojo entre las nubes. Eso va a estar genial. Pudiéramos decir que esto es como una traducción al pueblo, de una manera más simple, como cuando tenemos una versión más concisa y fácil de entender. Sí, esto recordemos, estas son enseñanzas prácticas que se pasaban oralmente. Simplemente alguien las escribió, pero esto era dentro de lo que las personas conocían. Entonces era algo práctico, no algo así ya después en la historia, como verán, la iglesia empezó a ser más legalista que
que hacerlo por amor, pero aquí básicamente son las enseñanzas que vamos a ver. Entonces, esa es la pequeña introducción. Gracias por su paciencia. Bueno, seguimos. ¿Preguntas hasta ahorita? ¿Vamos bien? ¿Eso que explicaste es para el libro este? Si esto que es todo lo que estamos leyendo es del el Didache, los que quieran una copia se les puedo mandar. Más que si no tiene WhatsApp, ábrase uno y déle su número a Mari. Es gratis. Entonces, es el Didache. Aquí, ahora, otro detalle del Didache que me gusta mucho es que no sé si se alcanza a ver, de un lado está en griego y del otro lado está en la traducción. Obviamente el que tengo acá es en español nada más, pero si usted quiere ahí poner un status en Facebook, aquí nomás se lo copia y sabe griego. No se crea. Pero sí está muy bonito, se ve muy bonito. Entonces básicamente así es como se veía y este es otra portada en español, la doctrina de los 12 apóstoles. Muy bien. Ya llegamos al bueno. Mateo 7. No juzguéis para que no seas juzgado, porque con el juicio con el que juzgas serás juzgado, y con la medida con la que mides te van a medir. ¿Por qué le miras el aserrín o la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver tremendo palote que tienes en tu ojo? Esa es mi traducción. No se espante. Sí, un 2x4 acá los carpinteros. Dice, ¿o cómo dirás a tu hermano, déjame sacar esa pequeña paja de tu ojo y tienes una viga en el ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja de tu hermano. ¿Cuántos le han echado eso? ¿Cuántos han oído? Solo Dios puede juzgarme. ¿O cuántos han visto, especialmente en movimientos anticristianos, o el movimiento gay, que dice, no, tú no eres nadie para juzgarme? Son las personas que no quieren, que saben que están haciendo mal, pero no quieren que les digan. Incluso entre cristianos. Así es. No me juzgues, tú no me puedes juzgar. ¿Qué entiendes por juzgar? Para empezar, ¿por qué? Bueno, yo digo que ellos lo que no quieren es que uno discerne, porque juzgar es una palabra como tú juzgas el café por la mañana, está bueno, está malo, está frío, está caliente. Exacto. Nadie te dice, oye, pero qué juzgadora es. Pero sin embargo, cuando tú eres una persona con un problema y tú le dices, claro, depende de cómo tú lo digas, ¿no? Entonces me estás juzgando y es una manera de apartarte y no me digas porque yo quiero hacer lo que me da la gana. Claro. Para mí, jugar con el espíritu de condenación, no para edificar a la persona, sino para hacer esa persona ponerla por debajo tuyo. No estás tratando de edificar el cuerpo de Cristo, sino para tú ponerte sobre Claro. sobre cada persona. De hecho, mi mamá me juzgó esta semana. ¿Quieren saber? Ahí les va. Estábamos en la casa tranquilos. Porque no la llevaron de vacaciones. No, bueno, esa es otra. Me llevaron al rodeo. Estoy preparando café. Puse 8 tazotas, porque nada más me tomo 6, dije, para compartir. Y lo puse y le dije, mamá, de cariño, ¿vas a querer café? Y yo esperando, oh, sí, hijo, gracias, prepárame uno, ya sabes cómo me gusta. Ya, pero no. Le digo, mamá, ¿vas a querer café? No. Es más, perdón, no. Y yo, ¿por qué? Porque ese no me gusta. Perdón, le digo, ¿por qué no te gusta? Porque no me gusta, sabe feo. Entonces ya mejor me callé y dije, ok, bueno, pues perdón. Eso es un juicio, como dice ella, hacemos juicios todos los días. Pero Que me voy a... ¿por qué? No nada más era por decir no. Porque le gustaba a otro, pero el punto es que le gusta, que nosotros hacemos juicios diariamente. En la mañana, ¿qué me voy a poner? Si no lo hiciste en la mañana, lo hiciste la noche anterior. Pero no te jugó a vos, jugó el café. Claro, pero es un juicio. ¿Quién hizo el café? Los juicios. Me hubiera preguntado primero. Ahora, a veces el juicio es, ¿quién lo hizo?
Juzgado y juzgado. Claro, pero algo que dijo ella muy interesante. La palabra juicio en el griego básicamente es condenar o criticar. Entonces, esto tiene algo muy interesante, y el primer ejemplo que queremos ver es en Ezequiel 35. Para los que leyeron la historia ya se la saben, pero básicamente lo que pasa es que el pueblo de Israel más bien cayó, juntamente con Judá, está en ruinas, está en un mal momento, pero véanse lo que dice aquí, a partir del verso 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte de Seir y profetiza contra él y dile, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh monte de Seir, y extenderé mi mano contra ti y te convertiré en desierto y en soledad. A tus ciudades asolaré y serás asolado y sabrás que yo soy Jehová. Básicamente te va a ir bien mal. ¿Cuál es la razón? Verso 5, porque tuviste enemistad perpetua y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo. Viste que estaban tan mal y aún así no te importó y fuiste y los atacaste. Por tanto, verso 6, dice Jehová el Señor, que a sangre te destinaré y sangre te perseguirá, y porque la sangre no aborreciste, sangre te perseguirá, y te convertirá al monte de Seir en el desierto en soledad. Entonces básicamente le está dando un juicio tremendo a Seir. Es decir, Simón, no entiendo para dónde vas. Gracias a Dios por Lucas 6:38. Vamos a ver qué dice Lucas, para ver qué es lo que está pasando aquí en Ezequiel. Lucas 6, a partir del 37, dice, no juzguéis para que no seas juzgados, no condenéis para que no seas condenado, perdonad y seréis perdonado, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma vara que mides te van a medir. Lucas Lucas 6 y Mateo 7, que son pasajes paralelos. Y la única diferencia es que el pasaje de Mateo contiene menos palabras de Jesús que Lucas. Lucas como que tiene más cosas que tienen que ver con la misma idea. Y el sermón del monte, en esa parte, y todo el sermón, es como la ética de los ciudadanos del reino, cómo deben vivir, y es como presentar la vida en blanco y negro. O es blanco o es negro. Claro. Sí, y básicamente, como dice él, Lucas lo expande más y básicamente está diciendo que lo que hicieron estas personas al juzgar a Israel, en el sentido de que no los ayudaron, no les dieron nada, al contrario, dijeron, están mal, vamos a atacarlos y vamos a darle con todo. Asimismo, Jehová, con la misma vara que midieron, Jehová los midió. Entonces, ese es el contexto de juzgar. Ahora, has de decir, bueno, entonces no debemos criticar. Sí, bueno, eso sí, ya sabemos, no debemos criticar, no debemos condenar, no tenemos la autoridad para hacerlo. Mas, sin embargo, si terminamos de leer el capítulo 7, yo siempre les digo a las personas que me dicen, no, la Biblia dice que no me puedes juzgar. ¿O en serio? Sí, dice la Biblia que no juzgues para que no seas juzgado. Sí, hermano, fíjese que muchas veces el juicio viene también dependiendo de la acción de uno. Ejemplo, usted dice, preparé un café. Usted, su intención era buena y esperaba una reacción buena. ¿Correcto? Y muchas veces, cuando se nos señala, no está bien lo que hiciste, es como que nuestro mecanismo de defensa es el que resalta y ya nos ponemos, ahora sí que nos encrespamos. Nos esponjamos. Entonces, claro. Yo creo que cuando se nos juzga, yo tengo un poco tiempo que aprendí que cada crítica, cada juicio que me hacen es la mejor oportunidad que me dan para corregir. Claro. Y ahorita vamos para allá, precisamente a eso.
Pero fíjense, vuelvo a lo mismo, cuando me dicen, no me puedes juzgar, porque la Biblia dice que no juzguéis para que no seas juzgado. ¿En serio? ¿Dónde? Esa te cita en Mateo 7:1. Vas y lees, pues sí, cierto. Pero siempre les digo, ok, vamos a terminar de leerlo todo, porque no nada más es un verso. ¿Y qué pasa cuando llegas al 6? No le des lo santo a los perros, ni eches vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que te pisoteen y se vuelvan y te ataquen o te despedacen. Para mí, eso suena como a juicio. ¿Cómo, Simón? Alguien tiene que saber quiénes son los perros y a quién se les va a llamar cerdos. Hay un comentario de William Hendrickson, dice: el Señor ha amonestado a sus oyentes para que se abstengan de juzgar, versículos 1 al 5. Pero al mismo tiempo deben hacerlo, verso 6. No ser hipercrítico siendo crítico. Ser humilde y paciente, pero no demasiado paciente. Página 363. Entonces, como que parece ambiguo el asunto, porque tienes el permiso de juzgar y criticar, pero de lo que no tienes permiso es de ser hipercrítico, es decir, radical en tu crítica, al punto de que aquellos que juzgaron a Israel lo condenaron más bien por un prejuicio basado en un hecho que no estaban, Claro. Que no estaban ellos dispuestos a tolerar o perdonar. Claro. Sí, y el juicio aquí básicamente es lo que estoy diciendo. La Biblia no nos está diciendo que no juzguemos. La Biblia nos está diciendo cómo debemos de juzgar. Y por ejemplo, aquí Jesús dice, no seas hipócrita. Hipócritos, en ese tiempo la palabra hipócrita se usaba para un actor que era diferentes personajes. Alguien que hacía un personaje y luego salía con otro personaje totalmente diferente que contradecía a este. Entonces, un hipócrita es una persona de dos caras, una persona de dos sentidos. Entonces, para ver más acerca de esto, de no dar lo santo a los perros o perlas a los cerdos, hay otras enseñanzas y es en base a lo que decía mi hermano acá en Proverbios 9. Este proverbio está muy interesante. Y es básicamente una comparación entre la sabiduría y la insensata o la inmoral. Y estamos en Proverbios 9 y dice, quiero que no pongan atención a las cosas que hace la sabiduría. La sabiduría edifica su casa, labró sus siete columnas, mató a sus víctimas o a sus animales, mezcló vino, puso su mesa y envió a sus criadas sobre lo más alto de la ciudad y dijo, dile a cualquier simple, ven aquí. A los faltos de cordura les dice, venid, comed mi pan, bebed del vino que yo he mezclado, dejad las simplezas y vivid, y andad por el camino de la inteligencia. Eso es lo que hace la sabiduría. A contraste, lo que hace la insensata o la inmoral es esto. La mujer insensata es alborotadora, es simple y es ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa en los lugares altos de la ciudad. Ven, la otra edifica, la otra labra, mata, mezcla, puso su mesa, envió a sus criados, pero la otra mujer, la insensata, ¿qué hace? Se sienta en su casa y no hace nada. Y luego dice, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Dice a cualquier persona simple, ven acá, a los faltos de cordura les dice, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que aquí están los muertos, que sus convidados están en lo más profundo del Seol. Vemos una comparación entre las dos personas, vemos cómo una hace una cosa totalmente diferente a la otra. Pero lo más interesante para ver a qué se refiere con los cerdos o los perros, para saber quiénes son, están entre el verso 7 y el verso 12, y dice así, el verso 7, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta, el que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. O sea, no solo se trata de ver quiénes son los cerdos, aunque podemos ver aquí, los cerdos o los perros son esas personas
insensatas, son esas personas necias que no aceptan ningún consejo. ¿Para qué vas a desperdiciar un consejo en una persona que simplemente no quiere cambiar? O enemigo del evangelio, que no quiere, o sea, se ha declarado ya enemigo del evangelio, no quiere escuchar. Sí, si es una persona... A una persona que solo es conversa, que no Claro. ha creído. Claro. Entonces, por otra parte, la enseñanza detrás de eso también es que nos está enseñando cómo no hacer cerdos ni perros. Si alguien viene ante ti y te da un consejo, tómalo. Si te da una reprensión, mientras sea bíblica, tómala. Sea práctica, tómala. ¿Me entiendes? O sea, va para los dos lados. Se trata de que al juzgar debemos de reconocer quiénes son nuestras personas basados en la Biblia, pero no criticarlas al punto de rechazarlas y decirle, no, eres un perro, paz. No. Entonces, el juzgar, la Biblia nos da permiso siempre y cuando sea un juicio justo. Para esto, el Didache nos da algunas cosas sobre esto y ahorita las vamos a ver. Pero Pablo, antes de ir al Didache, vamos a ver qué dice Pablo acerca de estos perros. Y está en Filipenses 3. Aquí te da un ejemplo de lo que es perros. Dice, guardaos de los perros. Filipenses 3, verso 2. Guardaos de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Pablo está diciendo, cuídense de estos perros, o sea, de los que son malos obreros, de los que confían en sus propias obras o de la carne. Dice Pablo, si se trata de confiar en la carne, yo me los llevo a todos, yo les gano, yo soy mejor. Y dice esto, a verso 4, aunque yo también puedo confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Y ahí les va la razón. Fui circuncidado al 8º día, como un buen judío, del linaje de Israel, o sea, directito de la descendencia de la tribu de Benjamín, incluso de la tribu, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, yo sé mucho más que todos, yo conozco el Antiguo Testamento, el derecho y al revés. En cuanto al celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. No había nada que alguien le pudiera echar en cara a Pablo por no seguir en la ley, ya que él la seguía al pie de la letra. Entonces, si se trata de confiar en la carne, en lo que yo hago, en lo que yo puedo hacer, hey, yo soy el que tienen que mirar. ¿Pero qué dice Pablo? Pero estas cosas que eran para mi ganancia, le podemos poner entre comillas, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. O sea, al conocer a Cristo ya todo lo que tengo, mis títulos, mis credenciales, ¿qué importa? Verso 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. ¿Cómo no ser un cerdo? Con el conocimiento de Cristo. Y aparte dice Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Y lo tengo, ¿por qué? Como basura. ¿Qué tiene por basura? La confianza en la carne. El ser necio. Y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, mis propias obras, mi confianza en la carne, que es por la ley, sino por la fe en Cristo. Entonces nos está diciendo, aquellos cerdos son estas personas que rechazan, como dice mi hermana, los enemigos del evangelio, los que están cerrados, los que no quieren escuchar, no hay que darle las perlas a los cerdos. Alguien tiene que juzgar, pero debemos de ser un justo juicio. Mira, aquí Simón, tengo un versículo, es Romanos 2:1. Ajá. Dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Uh-huh. Yo creo que ahí se resalta la tendencia que tenemos algunos cristianos de juzgar unos a otros y de minimizar nuestras fallas y exaltar los errores de los demás. Clasificar ciertos pecados, unos más graves, porque los cometió otro, y los míos menos graves porque los cometí yo. Entonces, yo creo que en ese sentido, el no es un imperativo para detener el proceso. Uh-huh.
porque el contenido presente, el contenido negativo presente, cuando dicen no, es porque tenemos la tendencia de hacerlo. Entonces, para detener un acto en proceso. Claro. Ahora, si le va a decir algo a alguien, asegúrese que usted no está haciendo lo mismo. No sea hipócrita. Aquí también nos está hablando autoridad para juzgar en 1 Corintios No, 6. no tanto autoridad, permiso. Bueno, sí, Sí. no, autoridad, bueno, sí, porque dice en 1 Corintios 6, 2, dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar las cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Claro. No, yo no estoy diciendo que no, más estoy diciendo que está bien. Sí, sí, está hablando de un evento futuro. Pero, o sea, Claro. si hasta los ángeles los vamos a juzgar Claro, nosotros. claro. Pero ahorita no podemos porque no estamos en esa perfección. Pero sí, sí lo vamos a hacer. Pero sí vamos a hacer. Pero yo creo, me gustó lo que dijo Carlos al principio acerca, porque sí podemos juzgar, porque como Claro. decía Simón Senior, es una tendencia, ¿no? Sí. A tratar de ver los errores de los demás y juzgarlos. Pero yo creo que hay algo que me da, o que tenemos que buscar, si yo veo algo en alguien que está haciendo mal, primero buscar la relación, porque no sé ustedes, pero a mí si viene X persona que yo no conozco y me dice, Karina, estás haciendo esto mal, a ver, esta persona no me conoce, no sabe de mi vida, no puede evaluar ¿a qué voy? A veces evaluamos un hecho aislado y lo juzgamos, pero no conocemos a las personas. Entonces, antes de ir a juzgar, yo creo que lo primero que Jesús nos dijo es que tenemos que amar. Entonces, en el amor viene el derecho o la... ¿Por qué? Porque yo te estoy emitiendo un juicio porque te amo, porque te veo mal. No como cristiano tengo el derecho de ir a juzgar a todos por acciones que veo. Claro. Y digo, lo estás haciendo mal, pero a ver, ¿lo estás haciendo mal? ¿Conozco a esta persona? ¿Conozco la vida de esta persona? ¿O la estoy juzgando? Hace poquito hablábamos sobre algo, alguien cometió un error. Y muchos se le echaron al error. Un mensaje de texto. Pero a veces somos tan fáciles de juzgar el error y no ver la intención, porque por ahí escribió mal, pero yo conozco a esa persona y sé que de ninguna manera lo que le estaban juzgando era real en su vida, solamente no se dio cuenta, se equivocó, pero muchas veces como cristianos creo que vamos a buscar lo que está diciendo Mateo, lo que está diciendo Lucas, a buscar la pajita en el otro. Entonces, yo creo que ahí cuando dice, ¿quién te hizo juez de tus hermanos? ¿Quién me puso a mí a andar buscando la pajita de todos? Dios lo primero que Jesús nos dijo que nos van a conocer porque nos aman. Entonces, la autoridad del juzgar me la da el amor y me lo da la relación. Creo que con eso tenemos que tener mucho cuidado, porque claro. Vamos a estos pasajes aislados y yo no te conozco y vengo y te digo algo porque no me gusta o no me parece. Claro. Pero ese no es el contexto en el que nosotros tenemos derecho como... Claro, usualmente cuando hablo con alguien que me hace una pregunta y es como donde depende de tu respuesta, va a parecer como con prejuicio y que la estás juzgando. Entonces mi primera pregunta es esto: bueno, ¿tú crees en la autoridad tú crees en la Biblia como la autoridad, como la palabra de Dios? Si ella me dice que sí, ella me está autorizando a usar la palabra para hacerle ver el punto. Ahora, no voy a usar la palabra para condenarle, sino le voy a hacer, si esta persona está haciendo algo mal, le voy a enseñar lo que la Biblia enseña, no lo que yo pienso. Entonces yo pienso que eso también se vale, como en cuestiones que no son negociables, nuestra opinión en realidad no importa, pero cuando son cosas importantes, cosas centrales, por ejemplo, en el caso de que hay un pastor, que, por ejemplo, suponiendo que vea un pastor que no tenga una relación con él, que no lo conozca, pero yo sé que es pastor porque lo he visto predicar, y está haciendo algo que no debe, como su hermano en Cristo, yo tengo todo el derecho de decirle, ¿sabes qué? Necesitas de dejar eso, por esto y por eso, usando la Biblia. Tal vez no haya esa relación, pero porque es una figura pública, yo primero tengo la obligación de decirle que no está bien. No lo voy a condenar, sino voy a decir, ¿sabes qué? La Escritura dice esto, ¿qué estás haciendo? Vamos a platicar, vamos a buscar ayuda, no sé lo que sea. Pero si yo voy y le digo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás haciendo hipócrita? Eso ya es un juicio y no me estoy viendo la paja, ¿no? La palabra dice que Jesús vino
no vino a condenar al mundo, sino que vino a salvarlo, ¿no? Claro. Si tu comentario de condenación vino para que esa persona venga a la salvación, Claro. no estás en Sí. una línea de Jesús, como Jesús. Sí. No, me gustó eso porque todas nuestras conversaciones con las personas que no son creyentes, en algún momento, más bien, entre más rápido puedas, tienes que llevarlo a la persona de Cristo. O sea, no te distraigas en otra, como puedas, arrástralos para allá. También, por ejemplo, si yo estoy escuchando muchas cosas de cierta persona y ¿por qué no, como dices, hablar con la persona? Yo pienso que ponerse en oración y Dios el tiempo de hablar con la persona en lugar de que se oigan tantas cosas, una cosa, otra, orar y pedirle a Dios que dé sabiduría para ir a hablar con esa persona, porque es más feo que yo sepa mis espaldas tantas cosas y no vienen y me dicen a mí que estoy haciendo mal. Claro. Pero si me dicen, y como dices con la palabra, así yo me tengo que poner a pensar, a reflexionar, para mejorar, para ser mejor. Claro. De hecho, lo que estás diciendo de orar por esas personas, el día que menciona algo sobre eso. ahorita lo leo, pero voy para allá. Ahora, les quiero mostrar esto que dice el Didache en cuanto a juzgar, para que vean cómo lo aplican los discípulos a esto de no echar las perlas a los santos a los perros. Y dice así en cuanto a, esto es en cuanto a la comunión, a la Santa Cena. Dice así en el capítulo 9, sección 4. Que nadie coma ni beba en esta Eucaristía o en la Santa Cena sin haber sido antes bautizado en el nombre de Jesús, puesto que él mismo dice sobre esto, no le deis lo santo a los perros. Está diciendo que la Santa Cena es tan privada y tan exclusiva para los que han sido bautizados o los que son creyentes, que no permitan que, les llama a los perros, participen de ella. Fuerte, ¿no? ¿Es un juicio? Sí. ¿Está mal hecho? No. Es que el que no sabe lo que está haciendo, lo toma con la santidad que debe ser y a veces hasta se burla. Y sí parece fuerte, pero... Claro. Claro. Entonces podemos juzgar, pero no seamos hipócritas y no lo hagamos en forma de crítica, de estar ahí solo por desahogarse. Te hago una pregunta práctica para esto. A ver. Estamos en la Santa Cena y al lado está tu amigo que invitaste al servicio, que por ahora es un perro, porque no conoce de Dios. A ver, sigamos con el lenguaje. Y tu amigo se levanta cuando dicen, bueno, vamos a tomar la Santa Cena y la toma. ¿Qué hacemos? Que no tome. Yo después, por eso te digo, mi pregunta siempre va a ser, ¿crees que la autoridad es la Biblia? Si él me dice que sí, yo puedo ir a la Biblia y mostrar el versículo donde dice que debemos de hacerlo con reverencia, con todo eso. En el momento de la atención. Claro. Pasan el plato y tu amigo lo toma y vos estás sabiendo esto. No puede tomar la cena porque no está bautizado, porque no aceptó que todo el mundo. Claro. ¿Qué haces? En el momento obviamente no me voy a poner a pelear con él, ¿verdad? Eso es algo que después de que se acabe, eso va a ser lo primero que yo tengo que hablar con él. ¿Sabes qué? Yo entiendo que no eres cristiano, etcétera, etcétera, etcétera. La Biblia dice esto y esto y esto, entonces, por tu bienestar, te aconsejo que no lo hagas. ¿O no le podrías decir, qué te pareció participar de esto? ¿Te gustaría ser parte de esto? Bueno, para ser parte de esto, tenés que tener una relación con Jesús. ¿También? Porque por ahí si yo le digo, no bíblicamente no tenés que hacerlo, es una forma de sacarlo y que se sienta más excluido todavía. Bueno, es que como dijiste, amigo, creo que tengo la confianza de ¿sabes qué? No, pero a veces en este... A ver, vamos a lo práctico. A veces en esto de juzgar no nos damos cuenta que quizás lo que nuestro juicio puede generar en la otra persona, que Claro. no es un mal juicio. Y es que Pero lo está haciendo en por estas situaciones ignorancia. prácticas, es decir, bueno, ¿cómo puedo usar este momento Claro. para atraer, a ver, últimamente el juicio o lo que estábamos diciendo? Jesús no vino a juzgar
al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces, ¿cómo puedo usar este momento para que esta persona tenga encuentro con este? A ver, no estoy dando la respuesta, estoy preguntando cómo hacemos, porque, a ver, son situaciones que a veces son difíciles, que uno dice, bueno, esta persona no está apta para hacerlo, pero yo la invité y justo hoy es Santa Cena. Es que si una persona que no es creyente, yo pienso que lo más, y yo soy amigo en realidad, debería explicarle en qué consiste antes de que llegue el plato y el vino delante de su, para que entonces él ya haya tenido una idea si puede o no puede. Y no pasar el chasco en cierta manera, no le dije nada, ¿me entiendes? Lo que pasa es que la Eucaristía es algo que la Iglesia Católica hace. Entonces, si uno le dice que no puede, sí puede porque está bautizado. En estas conversaciones entramos. Claro. Porque ellos, en la Iglesia Católica, se toman la Santa Cena. Y tenés derecho a tomarla porque Claro. estás bautizado y porque estás Claro, confirmado. sí, entiendo, y como te digo, son cosas que uno de alguna manera tiene que llevar a Cristo. No les puedo, por el tiempo no les puedo dar chance a todos de cooperar, porque todavía nos queda mucho material, pero sí, el punto de todo esto de juzgar, no se trata de condenar a la persona, no se trata de hacerle ver que tiene un error, se trata de decirle las cosas como son en una forma bíblica y últimamente que lo lleve a la persona de Cristo. Ese debe ser nuestro enfoque. Cualquier cosa que le digamos a las personas tiene que llevarlo a la persona de Cristo. Y rapidito, tenemos que ser bien cuidadosos, porque hay gente que es bien cruel para llevar a cabo cualquier cosa que quieres hacer, como lo que tú decías, de hablar con la persona y eso. Hay maneras, hay formas, y ahí es que tenemos que tener mucho cuidado. Te digo, hay gente que es bien cruel. Claro. Bueno, solo último y ya. Mi opinión es que Jesucristo no juzga la ignorancia. En primera, y si esa persona toma la Santa Cena, como dijo usted, no nos vamos a poner a pelear en ese momento, a arrebatarle lo que tomó. Pero sí nos abre una puerta a nosotros y tenemos la responsabilidad y obligación de hacerle saber a la persona de lo que se trata. Y pues es una puerta abierta para nosotros. Claro. Es la oportunidad que tenemos para testificar. Amén. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, las preguntas al final. Mateo 7, del 7 al 11. Vamos a seguir con esto a ver si nos da chance de acabar. Mateo. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de entre vosotros, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? ¿O si pide un pescado, le dará la serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, le saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos les va a dar buenas cosas a todos los que se lo pidan? Hay una malinterpretación en este verso al decir de que todo lo que le pidamos al Padre nos lo va a dar. Y la razón es que Santiago dice, a veces no tienen porque no piden, y cuando piden no piden bien. ¿Correcto? Entonces, si vamos a ver qué es lo que quiere decir esto, debemos de considerar varias cosas. Debemos considerar el Padre Nuestro. ¿Qué dice Jesús? Hágase tu voluntad. Más adelante, la Biblia nos dice que todo lo que pidieres al Padre conforme a su voluntad, Él los va a escuchar y se los va a dar. Entonces nuestras oraciones deben ser basadas en la voluntad de Dios. Una vez un pastor me preguntó en Facebook, ¿cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Bueno, la Biblia nos dice que cuál es su voluntad. Por ejemplo, Pablo dice, la voluntad de Dios es que estemos contentos todo el tiempo, que seamos agradecidos, que seamos santos, que no andemos haciendo cosas malas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la Biblia nos muestra cuál es la voluntad de Dios. Si alguien está pasando por una enfermedad, nos dice la Biblia que oremos por esa persona, ¿verdad? Dice que los ancianos vengan, que lo unjan en aceite. Pero el versículo anterior dice que oremos por la persona primeramente para que sea salva. ¿Entiendes? Entonces, orando conforme a la voluntad de Dios nos va a librar de dolores de cabeza de estar orando por algo y que nunca llega. Bueno, a lo mejor no es la voluntad de Dios. Entonces, aquí, pedid y se os dará. Cuando se refiere a cosas buenas, me gusta el pasaje de Eclesiastés 6:12. Se lo voy a leer bien rapidito.
Y dice, ¿por qué? ¿Quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Todos los días de la vida de su vanidad, los cuales pasan como sombra. Básicamente está diciendo, ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? ¿Quién es el único que conoce qué es lo que le conviene al hombre o cosas buenas para Dios? Entonces cuando dice aquí, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas? Él solamente sabe lo que nos conviene y lo que es bueno para nosotros. El problema es que en versos como estos uno dice, no, y dice, pedid y se os dará, buscad y se dará, en todo nos va a dar. No, es conforme a la voluntad de Dios. Jesús ora, Padre, si es posible, quita de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Y como vemos, llegó al punto que Jesús dijo, ¿dónde estás? Porque me has desamparado. Entonces, hay que tener eso en mente. Los pasajes que están aquí, está en el pasaje de Crónicas donde el rey se enferma. La Biblia dice que fue recto delante de Dios, caminos perfectos, etc. Pero se enferma, tiene una enfermedad grave en los pies, vienen los profetas y le dicen, bueno, ya sabes cuál es la solución, clama a Dios. Este hombre está tan emocionado con todo lo que tiene, se basa en su justicia y dice, no, ya voy a usar a los médicos. Se muere. Se muere. Y el contraste de esto que quiero leer es en Juan, primera de Juan, capítulo 5. Y dice así: estas cosas les he escrito a ustedes para que crean en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen la vida eterna y para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a qué, Él nos oye. ¿Correcto? Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, conforme a su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones que les hemos hecho. Si le pedimos algo a Dios que sabemos que es conforme a su voluntad, tenemos la seguridad de que nos las va a dar. Vuelvo al ejemplo del Mustang verde. Si yo le pido a Dios, tu palabra dice que te pide y me vas a dar, bueno, quiero un Mustang verde y voy a ayunar y voy a orar y etcétera, y el ayuno de Daniel con Nabucodonosor por 7 años. Lo más seguro es que posiblemente no sea, ¿verdad? Porque ahí estoy poniendo mi confianza, mi corazón está en algo que yo quiero para mi diversión, para claro. Entonces, debo considerar, ¿glorifica el Mustang verde a Dios? ¿De alguna manera va a ser exaltado? Yo puedo poner muchas excusas, claro. Cuando hago una dona, puedo hacer una que diga Jesús con las llantas del carro, ¿no? Ahí quemando llanta. Puedo hacer el pez, no sé. O sea, puedo inventar excusas, pero el punto es este. Es conforme a la voluntad de Dios y cómo sé que eso es bueno para mí. ¿Qué tal si voy y me mato? ¿Entienden? Entonces, orar conforme a la voluntad de Dios. Si este rey hubiera orado a Dios, como Dios le dice, yo quiero que confíes en mí, posiblemente Dios lo hubiera sanado. Pero puso su confianza en los médicos y no en Dios. Entonces debe haber un equilibrio entre esos 3 imperativos que hablan de persistencia en la oración, pero debe haber un equilibrio con el carácter receptivo de Dios. Dios no hace todo lo que le decimos que haga. Claro. Él hace lo que es correcto para nosotros. Claro, el versículo que me calma en esas cosas es de que Dios es dueño de todas las cosas y no hay quien le diga qué haces o quien mueva su mano. Entonces eso me da la confianza de que yo no puedo hacer nada y que Él tiene todo el control. Y con eso me ayuda a descansar. Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced con ellos. En cuanto a esto, la regla de oro ya la vimos en el Didache. Esa no voy a meterme mucho. Básicamente la regla de oro se basa en amar a tu prójimo. Es básicamente, cuando digo aquí, la Torah completa es de que toda la ley descansa en amar a Dios y amar al prójimo. Y si amo a mi prójimo, básicamente le voy a hacer con él lo que quiero que me haga a mí. Eso no está tan difícil.
Mateo 7, 13, 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Aquí vemos que hay en los pasajes que leímos en Ezequías 6, en Crónicas, en Ezequías 46, en cuanto a la puerta, vemos que había diferentes puertas en el campamento, por donde entraban los príncipes, por donde entraban aquellos. Si entrabas por una puerta, deberías de salir por la otra. Entonces vemos que habían estas reglas para entrar y salir de las puertas. Sin embargo, en el Salmo 100, ¿qué dice? ¿Entraré por dónde? Por sus puertas, ¿cómo? Con acción de gracias. Este paralelo que quiero resaltar aquí es que la puerta que ahora tenemos es ¿quién? Cristo. ¿Y a dónde nos lleva cuando abrimos esa puerta y entramos? Al Padre, igual con el arca. El arca de Noé es básicamente una sombra de lo que venía a ser Jesús después. La puerta es pequeñita, pero solamente los que entran por ahí son los que se salvan. ¿Correcto? La puerta que conduce a Jesús, o la puerta que es Jesús, Él dice, yo soy la puerta, es estrecha y no todos la hallan. Entonces los que ya la hallamos, cuanti más razón debemos de entrar por ella con acción de gracias. Y finalmente, hasta quería llegar hace rato. Mateo 7, 15 al 20. Guardaos de los falsos maestros que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Más adelante Judas dice que ya están dentro de la iglesia. En este momento Jesús dice, van a venir. Pedro dice, ya andan por ahí predicando. Y luego dice Judas más adelante, ya están dentro de la iglesia. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. En una conversación que tuve con una amiga de nosotros, ellos siguen a un ministerio que es considerado por muchos como falsos maestros de una mega iglesia. Y un día le hablé porque estaba leyendo un escrito de este señor y le dije, ¿tú qué piensas de esto? Y me dice, no, pues que está bien. Ok, pero ¿has considerado esto y esto y esto? Después de una plática, ella me dijo, bueno, nosotros creemos que el ministerio de esta persona es bueno, que es de Dios y que Dios lo usa por todo lo que tiene y lo que hacen. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Dije, wow, pues sí tiene razón, ¿verdad? Pero cuando se refiere aquí, por sus frutos los conoceréis, ¿de quién está hablando? De los falsos maestros. ¿Y cuáles son sus malos frutos? Una vida que no tiene al Espíritu Santo, en su forma de ser, en su forma de hablar. Y si, no les voy a decir quién es, pero si ustedes se enfocan en el ministerio de esta persona, es totalmente lo contrario. Cuanto más, de hecho, él dice en uno de sus artículos, Jesús descendió al infierno para sufrir por nosotros. Y Él pagó el precio porque no fue suficiente en la cruz. Entonces es un ataque directo a la deidad de Cristo, a la persona de Cristo y al poder a la obra de Cristo en la cruz. Por lo tanto es un falso maestro. Entonces no me puedo enfocar en todo lo que Él tiene porque eso, como dice Pablo, es basura. ¿A quién le importa todo eso? Lo que importa es el mensaje que está dando, que está impartiendo. Pablo le dice a Timoteo, cuida la doctrina, porque así que va a pasar. Te vas a salvar tú y ¿quién más? Y los que te escuchan. Por eso es importante, si usted me oye decir algo que no es bíblico, dígame, que si no nos vamos a perder los dos. Entonces, Deuteronomio tiene varias cosas acerca de los falsos maestros. Vemos también en la lección de Crónicas, segunda Crónicas, que habían falsos maestros. Y básicamente lo que quiero enfatizar aquí es que estos falsos maestros, la Biblia nos dice constantemente, incluso en el Antiguo Testamento, no le tengan miedo a estas personas. Judas dice, estas personas no son cristianos, estas personas no son hijos de Dios, estas personas son sensuales, no tienen al Espíritu, hablan, parecen, caminan, suenan, pero no son cristianos.
La Biblia nos dice que debemos probar los espíritus a ver si son de Dios. La Biblia dice que cualquier persona que niega que Jesús vino en la carne no es de Dios. Entonces la Biblia está llena de todas estas advertencias, nos da esa autoridad, por decirlo así, de juzgarlos. Cuando Pablo fue a Berea y enseñó, las personas no dijeron, pues sí debe de ser. No, se fueron a su casa y juzgaron la palabra de Pablo por medio de las Escrituras a ver si era cierto. ¿Correcto? ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Tienes que confrontar a los que se oponen. Tienes que enseñarles por medio de la palabra. No los vas a juzgar y les vas a echar tierra. Tienes que ser humilde, tienes que ser manso. Tal vez Dios les dé arrepentimiento. Volvemos a lo mismo. Los falsos maestros no son cristianos. Y no debemos de tenerle miedos. Creo que es Jeremías también que le dice Dios, estas personas dicen cosas que yo nunca les dije que dijeran. Ellos tienen sueños, tienen visiones, tienen revelaciones. Ellos se juntan con ellos mismos. Déjalos, que se cuenten entre ellos sus cosas. Pero tú que tienes mi palabra, predica mi palabra. Pedro dice, la palabra más confiable profética que tenemos es la palabra de Dios. Pablo dice que las Escrituras son inspiradas por Dios y son útiles para enseñar, para corregir a los falsos maestros, para guiarte, para enseñarte cuál es el camino, para enseñarte el camino del bien y el camino del mal. Entonces no le tenga miedo a los falsos maestros, tampoco vaya y se le aviente si no ha estudiado la Biblia. Finalmente, ya para acabar, tenemos a no todo el que me dice Señor entrará al reino de los cielos. Muchos van a decir que hicimos milagros, hicimos todas estas cosas. El diablo puede duplicar ciertos milagros. No todo el que dice Jesús es mi Señor está hablando de Jesús. Los mormones dicen que Jesús es mi Señor. Los testigos de Jehová dicen que Jesús es mi Señor, pero el Jesús que ellos predican no es el Jesús de la Biblia. Entonces debemos de tener mucho cuidado con quién es el Jesús en el que creemos. Si es el Jesús que nos enseña la Biblia, que es Hijo de Dios, que es Dios, que vino en la carne, que murió por nuestros pecados y que solo nuestra confianza en Él garantiza nuestra salvación, entonces tenemos el correcto. Cualquier desviación de la persona de Cristo no es el Cristo de la Biblia. Puntos para la casa, ya nos vamos. Cuidado con ser criticón, no critique. Si va a juzgar, haga un juicio justo, basado en la palabra de Dios y con amor. Número 2, pide la voluntad de Dios. Les digo, si usted se enfoca en el Padre Nuestro, para cuando llegue a sus peticiones, va a estar tan enamorado de Dios que le va a decir, no, pues ya no sé qué te quería decir. Dame lo que tú crees que merezco. No que merezco, no me des lo que merezco, dame lo que en tu gracia me quieres dar, lo que es bueno para mí. Y último, hazlo, no solo lo digas. No solamente digas una cosa y hagas otra. Actúa en estas enseñanzas que Dios nos dio, amando a nuestro prójimo, para demostrar que igualmente amamos a Dios. Amén. Padre, te doy gracias en esta mañana, mi Dios, por tu palabra, por tu bendición, por tu Espíritu Santo que nos enseña, que nos guía en este proceso, Dios, de ser mejores cada día. Yo te pido, mi Dios, y te ruego en esta mañana que pongamos estas cosas en práctica, que tú nos uses, Señor, para demostrar tu amor, que quites cualquier cosa que nos haga ser criticones y nos la cambies, Señor, por un espíritu manso, un espíritu humilde, Señor, que reprenda a las personas con amor, Señor, pero siempre y cuando usando tu palabra y no nuestra opinión. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti, a pedir conforme a tu voluntad, a amarte, Dios, con nuestro corazón, con nuestras fuerzas, con nuestra alma, con nuestra mente, pero sobre todo, mi Dios, que en todo lo que hagamos y digamos y actuemos sea, Señor, exclusivamente para tu gloria. A ti te doy la honra, a ti te doy la gloria, por causa de tu Hijo Jesús. Amén.